Bienvenidos a Tribu Azul, un lugar donde nos abrazamos, escuchamos y sostenemos para recorrer el camino del autismo. Con Estefanía Uribe y América Sayavedra. Juntos avanzamos en tribu. Azul es la lluvia, es el mar. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro espacio maravilloso de tribuazul.autismo. Estoy muy contenta porque, bueno, pues les doy la bienvenida ya no estando sola. Ya en este episodio, como recuerdan, tenemos a nuestra host, América Sayavedra. Mil gracias por haber aceptado compartir este espacio. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito sentirse acompañada. Sin duda es mejor no estar sola. Y además, les contamos que íbamos a tener como invitada a una tipaza. Una tipaza, pero aparte a una gran profesional, a una gran mujer y una parte fundamental en mi tribu, en el camino del autismo con mi hijo Elías. Les quiero contar primero la parte profesional. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Es la doctora Adriana Mendoza. La doctora Adriana Mendoza es médico pediatra, especialista en trastornos del desarrollo, autismo, déficit de atención e hiperactividad, con enfoque en medicina funcional y nutrición del paciente. Con más de 17 años de experiencia en Venezuela y México, ella es de origen venezolano y nos hace el favor de vivir y trabajar en México. Y su gran objetivo es contribuir en mejorar la salud integral del paciente. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por estar aquí. No, más bien muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta esto, de verdad, la parte de difundir información, de concientizar mucho más allá de lo que podemos aprender en las redes, siendo esto un espacio de mucha información e información veraz y real. Oye, y a ver, yo quiero empezar ya de lleno para las mamás que nos están viendo. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿cuáles son las cosas en las que se tienen que fijar las mamás para que sean como alertas? Porque hemos dicho en el capítulo pasado, Estefanía y yo comentamos que su proceso y el mío han sido muy diferentes. En el proceso de ella hubo cosas que notó desde bebé, que a lo mejor no dormía, que lloraba mucho. Y en el mío no hubo casi nada. Todo fue muy normal, por así decirlo, hasta que cumplió los 2 años, como que le bajaron el switch. Entonces, ¿qué alertas y a qué edades tienen que estar como que las mamás pendientes para saber que algo pasa con sus hijos? Eso va a depender, lo que tú acabas de decir, depende de la edad en la cual se encuentra el paciente. O sea, tenemos que primero saber qué edad estamos viendo. Si es un bebé menos de 1 año de edad, que son los lactantes menores, pues aquí lo que más vamos a evaluar es, ¿hace contacto visual? ¿Hay una sonrisa? ¿Hay una reciprocidad en la interacción del juego? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está durmiendo? Es un bebé que es o muy irritable o muy pasivo. Cuando nos encontramos en los extremos, siempre algo está pasando, ¿no? O sea, muy irritable, muy pasivo, está constantemente con diarreas o está con estreñimiento o se la pasa fluctuando entre estos dos escenarios, ¿no? Eso también. Ahora bien, niños más grandes, es decir, que pasan de los 2 años, cuando ya empezamos en la etapa preescolar, yo siempre les digo y me enfoco mucho en la triada de Lorna Wing. Ella nos habla a nosotros de 3 características fundamentales. Es, 1, cómo es la comunicación social. Es decir, no solamente que hable o no solamente que se gesticule o no solamente que entienda el lenguaje no verbal, es decir, el gestual, cómo se comunica socialmente. ¿No? ¿Cómo hace esta interacción? ¿Cómo son sus rutinas? Es un niño muy, muy rutinario, tiene una rigidez de pensamiento. ¿Y cómo es el lenguaje oral? Entonces, cuando vemos estas 3 características y tú dices, algo está pasando, sí es rígido, sí no hay una interacción social adecuada, es decir, me busca, pero me busca como un medio para obtener algo, no me busca para compartir algo. Una de las cosas que siempre le digo a los pacientes es, ¿cómo se comunica tu hijo conmigo? No, me lleva de la mano, me muestra, me enseña. Ok, pero te muestra como para ábreme el envase que quiero comer o te muestra ábreme el envase, como y comparto contigo. Claro. Entonces, aquí es donde vemos, ¿me está utilizando o está queriendo compartir conmigo algo? Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Claro. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegué contigo, Elías era muy chiquito, mi hijo tendría menos de 4 años, tendría 3 años, porque todavía no teníamos el diagnóstico oficial. Pero bueno, yo ya tenía toda esta duda de todo lo que pasaba y justo Elías cumplía con todos estos síntomas que tú estás hablando. El tema gastrointestinal era de lo más evidente, el tema del sueño, el tema de la comunicación. O sea, nosotros éramos de manualito, ¿no? Pero
había ido con algunos médicos antes de llegar contigo y había algunos que ya lo comenté en algún otro episodio, me habían dicho, te doy mi cédula, Elías no tiene autismo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo llegó a la respuesta correcta? Cuando llegamos contigo, hiciste unas evaluaciones. Uh-huh. Esas evaluaciones, esos test, ¿cómo solamente un médico los puede hacer? Una mamá se puede meter y buscar la aplicación y hacerlos. ¿Cómo recomiendas que cuando estamos cumpliendo con estos 3 puntos que tú nos mencionas o con estas observaciones de las que estamos platicando, qué mecanismos hay para poder llegar a un diagnóstico real, oficial? A mí me parece, o una de las cosas, mejor dicho, que yo siempre tomo muy en cuenta es la preocupación materna. Cuando a mí me dicen, estamos en sospecha, siempre es validar la preocupación materna. Si a ti algo, como dicen aquí, no te late, mi responsabilidad como médico es buscar qué es lo que está pasando, si realmente hay algo que valga la pena que nos ahondemos más en la investigación del paciente o si realmente es algo que es propio de la edad. Porque también tenemos características que son propias de la edad que a algunas mamás les preocupan y otras no. Entonces, empezando por ahí. Segundo, las pruebas. Las pruebas las puede pasar médicos, cualquier especialidad que tengan, terapeutas, cualquier enfoque que tengan, llamo terapeuta ocupacional, lenguaje, psicólogo, psicopedagogo, pero que tengan formación en la realización de las pruebas, porque son pruebas estandarizadas en las cuales tú te tienes que certificar, ¿no? Está la prueba A22, que es una prueba muy, muy utilizada en el diagnóstico para saber dónde estamos ubicados con este paciente. Cada una de estas pruebas, porque son varios subgrupos, se va a dar de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al nivel del lenguaje del paciente. Esas son características que yo tengo que tomar en cuenta, porque si no pudiera llegar a penalizar mucho durante una evaluación a un paciente que le pasa una prueba no adecuada a su grupo de edad y no adecuada a su nivel de funcionamiento. Es decir, le estoy poniendo una prueba que está muy por encima de sus habilidades que tiene en este momento. Entonces tenemos la prueba A22, tenemos el cuestionario ADR, que es un cuestionario que se le hace a los padres y a los cuidadores. A mí me encanta este cuestionario porque te va evaluando el paciente no solamente actualmente, o sea, tú se lo puedes pasar a un paciente inclusive adulto, claro, pero te va a preguntar qué pasó antes de los 3 años, cómo estaban ciertas características muy importantes antes de los 3 años, y eso te puede a ti dilucidar, mira, sí hubo un retardo en el neurodesarrollo, sí hubo estos hitos del desarrollo que no se montaron en la edad adecuada y con terapia, intervención o por el mismo proceso de neurodesarrollo se lograron adquirir y ya en este momento no son evidentes o no saltan, ¿no? Claro. Están esas pruebas que son como las más comunes, las más estandarizadas. También está la prueba CARS. En la prueba CARS es un cuestionario de 14, 15 preguntas, cada una tiene un subgrupo y de acuerdo a eso se va puntuando. Y de acuerdo a la puntuación final es donde tú clasificas el nivel de autismo que tiene el paciente, ¿no? Está el ATEC, está el MCHAT, que es un cuestionario de riesgo. Entonces, de acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente, la edad que tenga el paciente y el nivel de funcionamiento que tenga el paciente, es que uno debe escoger la prueba. En lo personal, sí estoy certificada para pasar estas pruebas, pero normalmente me gusta tener un apoyo neuropsicológico porque da como una visión que yo no tengo, esa formación psicológica, mi formación es netamente médica. Entonces, ellas me ayudan como a ver cosas que yo en el momento pueda que no sepa ver y esto se complementa. Entonces, hacer un diagnóstico, como me dicen los papás, ¿cuándo me da el diagnóstico? Claro. Legalmente, o mejor dicho, honestamente, yo puedo saber en la mayoría de los casos, cuando son pacientes con una clínica muy florida, tú lo ves cruzando por la puerta del consultorio y tú dices, aquí hay el diagnóstico. Claro. Pero el deber ser es pasar las pruebas, porque yo le digo a los papás, no es solo el nombre. Autismo grado 1, 2 o 3. Eso creo, en mi parecer, que no es lo más importante. Lo más importante durante el proceso de evaluación es saber cuáles son las áreas de oportunidad. Exacto. ¿Qué necesito yo hacer como médico? ¿Qué necesita hacer la terapeuta? ¿Qué necesitan ustedes como madres hacer en casa para potenciar el neurodesarrollo de este niño? Entonces, para mí la prueba, lo más importante es que me digan dónde, cómo y con qué tengo que yo trabajar para potenciar el neurodesarrollo del niño. Claro. Justo fue algo que tú me dijiste, porque llegábamos y no teníamos el diagnóstico oficial porque era una edad muy temprana. No sé, ahorita nos hablarás de la edad en la que se está diagnosticando y qué tanto impacta, ¿no? La edad en la que se diagnostican los niños. Pero Elías era muy chico y tú nos decías, aunque no sea un diagnóstico oficial, sí salía en los porcentajes y en los números, pero lo importante de estos resultados es cómo abordarlo. Y yo es algo que me gusta mucho compartirles a las mamás, que es, sí es parte de tu proceso tener el diagnóstico, ¿no? Es importante tener el nombre y apellido de lo que tiene tu hijo.
Pero lo más importante es qué paso sigue, qué es lo que le tengo que atender, Claro. qué es lo que tengo que abordar, a qué terapia me tengo que ir, qué área es la que está más afectada para poder irme a esa, que ese resultado lo dan estas pruebas. Claro. Sí, 100%, porque cuando hablamos de motivo de consulta, es decir, ¿qué lleva a una mami a acudir conmigo? Es normalmente, yo creo que más del 90% es no hay lenguaje. Claro. Entonces, no hay lenguaje. Como mamás me dicen, mi preocupación es el lenguaje, quiero una terapia del lenguaje, quiero trabajar el lenguaje. Pero cuando hacemos la evaluación vemos que este chiquito, un ejemplo, tiene muchos trastornos sensoriales, muchos trastornos conductuales, que por más terapia de lenguaje que yo dé, no voy a evolucionar porque necesito tener unas bases sólidas, sensorialmente, que esté dispuesto orgánicamente, que es el área que yo trabajo, esté organizado, esté listo para poder recibir una terapia del lenguaje. Entonces, la evaluación no solamente del diagnóstico, sino me dice por dónde yo tengo que comenzar desde el punto de vista terapéutico. Y también está la evaluación desde el punto de vista médico, orgánico, que ese es el área que yo más trabajo, ¿no? Saber cómo está este chiquito, es decir, si un chiquito tiene dolor de cabeza, tiene dolor abdominal, tiene diarrea, tiene trastornos del sueño, entonces, ¿cómo yo puedo mejorar la salud orgánica de este paciente para que cuando llegue el momento de la terapia no esté con dolor de cabeza, no esté irritable porque no ha dormido, no tenga cólicos, no tenga procesos de diarrea, que en medio de la terapia, bueno, tuvo una evacuación diarreica, hay que pausar la terapia, se irritó, todas estas conductas o todas estas clínicas o sintomatologías orgánicas que presenta el paciente, mi labor es, como yo le digo a los terapeutas, yo preparo al paciente, te lo pongo en bandeja de plata para que tú ya puedas trabajar lo que tienes que trabajar. Entonces, muchas veces les digo a las mamás, sí, yo entiendo que el motivo de consulta es un retardo en el lenguaje, no habla. Pero no necesariamente tenemos que empezar por una terapia del lenguaje para hacer un abordaje correcto y consecuencia de tener una adquisición adecuada en el desarrollo de las terapias del lenguaje. Claro. De ahí me surge a mí bueno, yo lo sé a lo mejor, pero mamás que van empezando en este camino, ¿qué tan importante es no quedarse nada más con los test estos que dices de A2, los observacionales, ¿no? Porque muchas veces yo sí me llegué a topar con doctores que no querían hacerle exámenes médicos, o sea, no sé, de sangre, los genéticos, como que decían, no, mira, nada más haciendo ya está, ¿no? Y con el tiempo, pues me he dado cuenta que también el estómago, que es tu segundo cerebro, importa muchísimo lo que comen, cómo se sienten, lo que estás diciendo de las terapias. Si el niño se siente mal, pues en la terapia no va a funcionar. Entonces, sí decirles un poco qué tan importante es hacer todo un estudio completo al niño, porque muchos sí se quedan nada más en lo observacional y hasta ahí. Fíjate que hay algo que a mí me encanta y lo trabajo mucho y siempre lo digo. Yo me imagino, ¿no? Porque como yo vengo de la formación de la triada de Lorna Wing, yo cuando empecé a estudiar todo esto, yo decía, me encantan las triadas, o sea, me encanta el enfoque que ella da y yo cree lo que se llama la triada de la intervención o la triada de la atención, cualquiera de estos dos nombres, en el cual son 3 pilares fundamentales. Tienes que tener el pilar de atención médica y aquí incluye todo el área médica, gastroenterólogo, neurólogo, endocrino, etcétera, la especialidad o subespecialidad o alta especialidad que se necesite. Está la parte terapéutica. En el área terapéutica está terapia del lenguaje, ocupacional, psicología, psicopedagogía, alternativas, caballos, delfines, música, etcétera, ¿no? Y la área nutricional, o sea, estos 3 pilares es donde yo me imagino, o sea, así hago yo como mi gráfico, siento a mi pacientico en este trípode y a partir de estas 3 áreas es que yo puedo montar un tratamiento adecuado y que el paciente se beneficie de un trabajo en conjunto del área médica, del área terapéutica y del área nutricional. Claro, sí. Esto que tú comentas que se me hace muy correcto, que hasta para el tema de diagnosticar al niño acudes al neurólogo, es un trabajo integral, ¿no? Esta triada de la que mencionas, a mí me han explicado mucho el tema del autismo como algo multifactorial, ¿no? Como un tema, en algunos casos, genético, justo lo gastrointestinal o el tema de salud integral del niño. Te preguntan hasta del embarazo, cómo fue tu embarazo, cómo lo viviste, cómo te alimentaste, estuviste estresada, no estresada. Yo leo esas listas y check. Entonces, no sé cuál de todas las cosas, porque nosotros ya hicimos hasta una prueba genética y sí salimos con el resultado genético del autismo, pero tú con tu experiencia y con tu lado profesional, esto multifactorial, ¿cómo nos lo presentas? ¿Cómo tiene que ver una familia
O sea, si tengo un resultado genético, pero epigenéticamente no lo está impactando, ¿no? No se desarrolla. Si se desarrolla, si la alimentación... Cuéntanos un poco sobre esto. Eso es, hasta de cuenta, como un vaso que tú vas llenando, ¿no? Tú vas llenando. Tengo una gota tengo un familiar con algún trastorno del neurodesarrollo, lo que sea. Pones una gota en tu vaso. Tengo familiares con trastornos autoinmunidad, otra gota. Vivo, no sé, cerca, trabajé en campos petroleros, por ponerte un ejemplo, otra gota. Mi alimentación es lo más food fast posible, o sea, lo más comida de no buena calidad, por decirlo de alguna manera, otra gota, ¿no? Vengo con enfermedades múltiples porque estoy en una zona que tiene mucha humedad, hay mucho moho en las paredes, utilizo alfombras con moho, utilizo productos de limpieza altamente tóxicos, gota, gota, gota. Es decir, una causa única que tú me dijeras, mira, el test genético me salió positivo los genes para autismo. ¿Eso significa que obligatorio o mandatoriamente vas a desarrollar la condición de autismo? No. Vivo en una fábrica, al lado de una fábrica nuclear, no sé, algo así. ¿Obligatoriamente voy a tener autismo? No. Es como la suma, vas sumando, vas llenando tu gotica, tu vasito con gotas aquí, gotas allá, hasta que llega un momento que ya tu organismo no tiene todos los procesos adecuados o no puede, con toda la carga tóxica que está recibiendo, no puede hacer sus procesos metabólicos para desintoxicarse y empieza a autoinflamarse y empieza toda esta respuesta inmunológica de autoinflamación, ¿no? Y entonces no solamente es autoinflamación de que mi linfocito está así todo estresado, a ver quién cae, a ver dónde respondo, sino también hay una inflamación gastrointestinal, como tú lo acabas de decir, la conexión intestino-cerebro, hay una inflamación gastrointestinal, hay una respuesta inmunológica crónica de una inflamación crónica, entonces mi hígado no hace un proceso de desintoxicación adecuada, mi intestino no hace un proceso de absorción de nutrientes adecuados, entonces viene todo, se va sumando y pluf, da el diagnóstico. Oye, y con respecto a esto que hablamos de genética, ¿qué tan cierto es, no sé si es mito o si sea verdad, que el autismo es diferente en niñas y niños, ¿no? Decían que había muchas menos niñas que niños. Después leí que no era eso, sino que más bien las niñas se camuflajeaban más fácil por ciertas cosas, características que las mujeres tenemos. Eso no sé qué tan real es. Fíjate que hay muchos estudios, ¿no? Los últimos estudios hablan que ahorita, antes era la relación de cada 5, 4 varones, una niña. Ahorita vamos 3. Ok. ¿Ves? 3 varones, 2 niñas. 2 niñas. Un aproximado, sí, ya hay más, ¿ok? También en este estudio hablaron mucho de lo que tú acabas de decir, cómo ciertas conductas a las mujeres son más permitidas, ¿no? Por el área social, nos permiten ciertas conductas o ciertas características que podemos tener y ser, entre comillas, dentro de lo esperado para una mujer, ¿no? Tenemos también esta parte social, la parte conductual, la parte de interacción social, ¿no? Todo esto que son como camuflajeados. Pero también está toda el área de intervención, o sea, cuando tenemos una niña, cómo se está desarrollando, cuando tenemos un varón, cómo se está desarrollando, ¿no? Entonces sí está la parte de camuflajear, sí, por supuesto. La parte de las edades en las cuales a los varones siempre se les exige como más interacción social, como más juego creativo, como más toda esta parte de competitividad, ¿no? Que las niñas es más, bueno, más drama, un poco, se les permite un poco más de drama, se les permite un poco más de aislamiento, no, es que ella es más tímida, ¿no? O sea, se permiten todas estas cosas que sí es verdad, nos hace como una diferencia y nos hace ver conductas que pudieran estar presentes, pero no las vemos realmente porque están camuflajeadas porque el sexo, porque en las niñas se permite esto y en los varones se exige mucho más. Entonces, esta parte sí es verdad, sí está presente. Otro de los estudios que también leí hace mucho tiempo hablaba del tipo a nivel cromosómico, XX, XY. Sí. Entonces, nuestra doble X nos permite a nosotras ser un poquito, con estos cromosomas un poquito más estables y por lo tanto las delecciones o las mutaciones o los SNPs a nivel cromosómico son menos comunes. Entonces, tenemos como estas dos características, por lo tanto se ha dicho que hay más varones que niñas dentro del diagnóstico del autismo. Yo cuando llegué contigo, yo iba a todo.
¿no? Ponle la piedrita, ponle la gotita, ponlo de cabeza, mételo al mar. Todo lo que me dijeran que hiciera, lo hacía. Y entonces, poco tiempo antes de conocerte, llevaba a mi hijo a un lugar donde le daban una terapia, le tocaban ciertos puntos del cuerpo y tipo acupuntura, no sé. Una chica que lo empezó a atender aquí en México, cuando llegamos a la primera cita, lo vio y me dijo, la panza de tu hijo es una panza de un niño completamente intoxicado. Dice, seguramente él es adicto a la leche y al pan. Yo traía una historia larga desde que Elías nació, estuvo internado, se le iba a necrosar el intestino, sangrados, demás. Y no tomaba leche, tomaba Neocate y estas cosas, pero era adicto. O sea, era una cosa, aún esa la tomaba muchísimo y pan sí comía. Y me contó, me dijo, ¿no conoces lo que se está utilizando con los niños con autismo? La dieta sin gluten, sin azúcar. Y yo, no sé nada de eso, cuéntame. Me empezó a dar unas ligas para que lo siguiera. Me habló de algunos protocolos que se usaban internacionalmente, para algunas personas muy agresivos, para otras personas funcionaba muy bien. Yo lo iba a hacer. Yo llegué a mi casa y le dije a mi esposo, hoy empezamos esto. Y me dijo, no, ahora sí párale, no empezamos esto porque esto está muy rudo. Le dije, bueno, pero a partir de hoy, Elías no vuelve a tomar leche ni a comer pan. Y me dijo, no, tienes que hacerlo con la orientación de un médico. Y yo, ¿y qué médico me va a creer o me va a seguir el rollo en esta idea que traigo? Una de mis mejores amigas me habla, ella me acompañó en toda esa búsqueda y me habla y me dice, tienes muchísima suerte. Una amiga mía que viene de Mérida va a ir con una doctora que se llama Adriana Mendoza y ella trabaja todo el tema de la dieta para que te acompañe en este proceso. Yo dije, no, esta mujer va a tener agenda a 3 meses y no me va a recibir. Nunca me recibiste en automático. Y fue así una salvación porque encontré una doctora que hablara el mismo idioma que yo, que me entendiera que yo no quería llenarlo de medicinas y que quería ir más al fondo de qué se trataba. No es nada más, y lo pongo en la mesa, porque muchas personas creen que es, haz la dieta, quítales la leche, quítales el azúcar y el pan y ya con eso. Y no, yo pude llegar contigo y por eso es mi interés de que la gente te conozca y compartamos tu conocimiento, es estudiar al niño, es qué alimentos lo inflaman, qué alimentos le funcionan. Cuéntanos un poco de cómo le ofrecemos a la gente y cómo le hacemos entender la importancia de la alimentación. La alimentación, desde mi punto de vista, tanto profesional como personal, es básica. O sea, 100% básica y no solamente para autismo. Considero que cualquier persona en el mundo debería tener una alimentación personalizada. Porque muchas veces tú puedes decir, mira, me encanta comer chocolate. Ok, está bien. O me encanta comer, hoy en la consulta tuve una paciente que ama la manzana. Una fruta sana, tiene fibra, tiene cosas muy buenas, pero cuando vino, me encanta la manzana, con los resultados del laboratorio, o sea, la manzana casi que le da la vuelta a la hoja en rojo. Entonces, no, su organismo no es capaz de procesar y recibir de forma adecuada los nutrientes que esta fruta tan sana puede ofrecerle, ¿no? Entonces, es tener una dieta personalizada. Si bien se ha popularizado mucho la dieta sin gluten, sin caseína, que el gluten es el famoso TAC, trigo, avena, cebada, centeno, caseína es la proteína de la leche, vaca, cabra, soya y derivados, ¿no? No solamente nos quedamos en la leche líquida, sino absolutamente todos los derivados. Hay miles, pero miles de dietas. O sea, cuando yo le hablo a los pacientes, le digo dieta Feingold, dieta CDC, dieta FoodMaps, dieta oxalatos, dieta salicilatos. O sea, ¿cuál es la dieta o cuál es la intervención nutricional enfocada y personalizada para tu hijo? Entonces, para eso hay que hacer ciertos estudios y también hay que evaluar el paciente. Nunca se me va a olvidar una mamá que me llegó, yo todavía vivía en Venezuela, y me decía, mi hija no duerme, mi hija no duerme, mi hija no duerme. Mira, hicimos de todo. De todo, te puedo decir que eso fue hace muchos años. Y la mamá un día me dijo, yo creo que es el pollo, yo se lo voy a quitar. Le quitó el pollo y la niña empezó a dormir. Wow. O sea, no, una proteína animal que tú dirías, bueno, pero no tiene gluten, no tiene caseína, no tiene azúcar añadido, no tiene colorantes, ¿no? Claro. Tú dices, el pollo se lo quitó, empezó a dormir. Algo en su organismo no toleraba, no podía procesar el pollo de manera adecuada. Sí. Entonces, definitivamente no dormía esta chiquita. Tenía un proceso inflamatorio crónico, no le permitía dormir. Quitamos la proteína del pollo por decisión propia de la mamá. Imagínate tú. Qué importante escucharse. Qué importante escucharse como madre. Y ahí la niña empezó a dormir.
En ese momento yo dije, ok, vamos a empezar a hacer pruebas. Cuando hablamos de pruebas, aquí sí quiero como, hacer como un paréntesis, ¿no? Hay varios mediadores inmunológicos, depende de lo que tú quieras evaluar, ¿no? Okay. Hay pacientes que me dicen, bueno, es que yo le hice pruebas de alimentos o el doctor X le hizo pruebas de alimentos y salió todo negativo. Ok, ¿qué mediador inmunológico utilizó? ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue el método? ¿Fue de piel? ¿Fue de sangre? ¿Fue de suero? ¿Fue oral? ¿Fue reto? ¿Fue inmunoglobulina G? ¿Inmunoglobulina E? ¿Qué tipo de prueba utilizó? Porque eso también a nosotros nos da información. Hay pruebas en las cuales yo le digo, es como respuesta inmediata. Nosotros en Venezuela decíamos, esa te la diagnostica el camillero, ¿no? Que te comiste el cacahuate, se te infló la oreja, esa lo diagnosticó el camillero, ¿no? Así decimos nosotros. Yo así le acabo de diagnosticar a mi hija una alergia, como camillero. Entonces, y estas otras pruebas que nos dicen a nosotros inflamación crónica. Okay. Entonces, esa inflamación crónica, yo llevo años comiendo pollo, en el caso de la niña, me hicieron mi prueba de respuesta aguda, negativo. ¿Me lo tengo que quitar? No, porque la prueba dice que no. Me hago mi respuesta inmunológica crónica, de respuesta crónica, positivo. Entonces, tenemos que saber, nosotros los médicos, cuando indicamos pruebas, qué prueba y qué es lo que yo quiero buscar. Claro. No, es muy complejo, porque entonces, o sea, no hay como una dieta, pues, base, o sea, ni siquiera hay como una dieta base para, o si hay alguna dieta base. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no pueden pagarse todos estos estudios. ¿Y a ellas qué les recomendarías? O sea, no sé, es muy complejo para ellos y que puedan cuidar esta alimentación sabiendo que a lo mejor les va a inflamar el pollo o los frijoles o la dieta básica les puede inflamar. ¿Ahí qué se podría hacer? En estos pacientes, fíjate, yo vengo de Venezuela, ¿no? Entonces, ciertas situaciones, pues allá no teníamos tanto acceso a tantos laboratorios desde el punto de vista de variedad de laboratorios, desde el punto de vista económico. Entonces, en el hospital donde yo trabajaba, nos enseñaron a nosotros ser muy clínicos, es decir, cuál es el síntoma del paciente. Y hacíamos algo que se llamaba el reto. Ah, bueno, usted no puede pagar laboratorios, no hay manera que pague laboratorios, entonces vamos a hacer un sistema de alimentación por día. Okay. Y tú vas anotando, hoy comí pera, de fruta me comí una pera, de verdura me comí una sopa de chayote, de proteína comí pollo, de carbohidrato comí arroz. Entonces tú vas anotando. Claro. 3 días comí lo mismo. Ok, al cuarto día cambio. Y tú vas anotando sintomatología, cómo duermes, cómo evacúas, cómo te sientes. Si te inflamas. Si te inflamas, exacto. Dolor de cabeza. Exacto. Todo lo entonces que eso es una prueba de reto, pero reto por síntoma. Claro. Entonces ahí tú vas viendo sintomatológicamente, ah, mira, no, en este caso tú le diagnosticaste la alergia a tu hija. Entonces, ah, mira, le cae mal esto. Entonces ya yo sé que se lo tengo que quitar. Esta mamá empezó a observar, ay, yo las noches que le doy pollo o el día que le doy pollo, esa noche no me duerme. Hasta con nosotros mismos. Claro. O sea, lo hacemos con nosotros mismos y notamos si dormimos, si fuimos al baño, si nos inflamamos, si nos dolió la cabeza. Exactamente. Entonces, si no tienes recursos, porque sí, algunas pruebas son bastante costosas, puedes hacer esta prueba del reto. Y también yo siempre le digo a los pacientes, coman como comían nuestras abuelitas. ¿Cómo comían nuestras abuelitas? Totalmente natural. Sí. Nada de voy al súper. Yo siempre digo, quisiera estar en mi sueño dorado, voy al súper, bolsita, llego a mi casa, abro bolsita, coman. Claro. Eso es lo que yo creo que todas queremos, ¿no? ¿Realmente eso es saludable? No. Entonces, ¿cómo comían nuestras abuelitas? Iban al súper, compraban la verdurita, picaban, hacían el guiso con la verdurita, ¿no? Entonces, es comer así. Sí. Básicamente es comer así. Ahora bien, sí hay alimentos que se han estudiado, porque sí hay estudios, y esto quiero ser bastante enfática, que sí hay muchos estudios en los cuales evidencian el proceso o la alta inflamación que puede llegar a causar un alimento en el organismo, ¿no? Hay múltiples estudios que hablan de retardo del lenguaje relacionado con la intolerancia a la proteína de leche de vaca. O sea, no necesariamente tiene que decir el estudio de autismo, sino sencillamente un estudio hecho con leche de vaca, cómo repercute en alteraciones del lenguaje en los pacientes que tienen intolerancia a la proteína de leche de vaca. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Hay muchos estudios también que hablan cómo la alimentación puede potenciar o enlentecer un proceso de demencia, de Alzheimer y de depresión, tomando en cuenta que eso va mucho a intestino y cerebro y tiene algo de sistema inmunológico de inflamación.
¿Qué Claro. tiene el autismo? Intestino, cerebro, sistema inmunológico, inflamación. Claro. Entonces, no necesitamos que decir, mira, esto per se es así, me corto las venas, pero sí hay muchos estudios que nos hablan de esto y muchos estudios que nos hablan de procesos, de alimentos que son altamente inflamatorios, con alta disregulación en el sistema tanto endocrino como metabólico, como hormonal, que pueden desencadenar o pueden propiciar un proceso inflamatorio en el paciente. Entonces, estos alimentos yo siempre recomiendo quitarlos o eliminarlos al máximo. Claro. ¿Qué podemos hacer? Sí, definitivamente la leche tiene un proceso y unas enzimas o unas proteínas, mejor dicho, no enzimas, sino unas proteínas que desde el punto de vista inmunológico son muy inflamadoras a nivel del sistema inmunológico. El gluten, nosotros normalmente es una proteína bastante difícil de digerir. Algunos pacientes la pueden consumir, otros no. Entonces, en estos pacientes, ¿qué haría yo? Vamos a hacer el reto. Vamos a ver cómo te va. Vamos a ver, hay pacientes que me han dicho, mira, puedo tolerar cierta cantidad, pero si me paso de aquí, comienzan los síntomas. Hay mamás que me dicen, mira, estábamos perfectos en la dieta. Hace poco tuve una mamá perfectísimo, vamos buenísimo. Nos fuimos de viaje, me descuidé, agarró una galleta y Dios santo, los próximos 3 días fue la locura Claro. total. La Sí. locura total. Entonces, ahí está la evidencia. Ahí están los síntomas que tú estás buscando. Ahora, ¿quieres algo más formal? ¿No? Porque hay gente que dice, no, pero yo necesito dato duro. Bueno, entonces vaya, háganle un proceso de evaluación, no solamente gastrointestinal, inmunológico, sino también de respuesta de inflamación crónica a este paciente. Entonces, Ok. hacemos las pruebas y en las pruebas vas a ver que sí va a sí. aparecer la respuesta inmunológica a este tipo de alimentos. Claro. Nos hiciste unas pruebas hasta de metales en el cuerpo, ¿no? Sí. Que también tienen un impacto importante en el proceso. Sí, porque otra de las causas, como se habla de algo multifactorial, otra de las causas es la contaminación por metales pesados. Hay muchos metales pesados en el ambiente, tan sencillo como hay champús que vienen con metales pesados, jabones, cremas, ¿no? Los mismos productos que nosotros utilizamos para limpiar el piso, tomando en cuenta que estamos hablando de edad pediátrica y nuestros chiquitos se la pasan en el piso Claro. jugando. Y la piel es un órgano gigantesco de absorción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver. Otro de los características que también debemos evaluar mucho, que es altamente neurotóxico, es la presencia de humedad o moho en las paredes. Este crea un hongo altamente neurotóxico para nuestros pacientes. Bueno, yo digo nuestros pacientes, pero Claro. realmente para cualquier persona. Cualquiera. ¿No? Cualquier persona mucho más sensible en la edad pediátrica porque las barreras son diferentes. Los procesos de defensa de nuestro organismo son diferentes en la edad pediátrica que en la edad adulta. Entonces, son cosas que van sumando. Como voy diciendo, va otra gota más. Ahorita Claro. que dices las listas de las gotitas, o sea, hay gotas que no sabía que yo traía en el vasito desde entonces. Nosotros tuvimos casi que mudarnos del departamento donde vivíamos cuando Elías era muy chiquito, porque tuvimos una crisis de humedad terrible, o sea, se nos cayeron las paredes. Y fíjate, no lo había relacionado, que fue su época de mayor crisis. Sí. Oye, en todo este proceso metabólico, tú nos haces un acompañamiento muy importante con suplementación. ¿Qué viene con la suplementación? Es un proceso donde ellos no metabolizan ciertas cosas. ¿Por qué es necesaria la suplementación en los niños? Fíjate, si partimos del hecho de que nuestros chiquitos, la mayoría, por no decir un altísimo porcentaje de ellos, tienen trastornos gastrointestinales al nivel de la barrera de la mucosa intestinal, es decir, es una barrera permeable, es una barrera que absorbe cosas que no debe absorber y no tiene la capacidad de absorber o fragmentar los alimentos para tomar los nutrientes y absorber lo que tiene que absorber. Entonces hay una deficiencia nutricional de nuestros chiquitos. Muchas veces podemos sacarla por síntomas. O sea, yo me guío mucho por síntomas. Sí hago laboratorios, por supuesto que son importantes porque tú tienes que tener en medicina, por supuesto, datos duros, ¿no? Pero si tengo un paciente que me viene con las uñas quebradizas, manchas blancas, piel con zonas más blancas que otras, la piel reseca, estamos hablando de un niño, ¿no? Con el cabello no totalmente brillante. Me dice la mamá, no, es que le gusta comer, come tierra, come plantas, come todo. Viene con esta sintomatología épica, tú ya sabes que hay una deficiencia de nutrientes. O sea, sintomatológicamente te está gritando el paciente la deficiencia de nutrientes. Entonces se comienza a dar toda esta suplementación. Sí es muy importante saber qué tipo de suplementación y qué
forma de la suplementación, hablando desde el punto de vista químico, de la molécula de la presentación, ¿no? De la vitamina. Por decirte, hoy precisamente otra de las pacientes que me fue me dice, no, pero es que yo sí le doy magnesio y me encanta, pero tiene dolor abdominal, pero no entiendo qué es lo que le pasa a mi hija. Ok, ¿qué magnesio le das? Magnesio. Cuando por fin conseguimos el magnesio, es, en este ejemplo, un citrato de magnesio. Citrato de magnesio actúa a nivel gastrointestinal. Yo le dije a la mamá, seguramente este citrato de magnesio es lo que le está causando cólicos a tu niña. No es el magnesio, no es quitar magnesio, es el tipo de magnesio que le estás dando, no es el adecuado para tu niña. Me estás diciendo que está presentando cólicos, que está presentando heces más sueltas. El magnesio citrato actúa más a nivel gastrointestinal. Entonces cambiamos para otro tipo de magnesio. Lo mismo pasa con los complejos B tan importantes en nuestros chiquitos dentro del espectro del autismo. No es cualquier B6, no es cualquier B12, no es cualquier B9. O sea, tenemos que saber cómo está presentada químicamente esta vitamina para saber si es la ideal para mi paciente o más bien va a ser todo lo contrario, me lo va a poner más irritable, me lo va a poner más ansioso, me lo va a poner inclusive hasta más hiperactivo. Sí, claro. A ver, por ejemplo, mi hija, ella no come nada ahorita, comía todo y a los 2 años dejó de comer, de verdad, no come nada. Para darle medicinas, para darle vitaminas es todo un show. ¿Cómo inicias a romper como esa parte de no come nada y no le puedo dar la vitamina y no le puedo dar el magnesio y en qué se lo doy? ¿Cuál es una buena estrategia como para empezar a romper con eso y que empiece a comer más cosas y que empiece a nutrirse con estas vitaminas y con esta medicina? Cuando tenemos pacienticos con selectividad alimentaria o los famosos picky eaters, lo primero que yo tengo que ver es el intestino. O sea, seguramente es una chiquita que no está evacuando bien, claro. ¿ves? Seguramente hay distensión. Tenemos que saber que hay una relación entre el intestino y cuando se expande o se llena de heces, le manda una señal al cerebro. Estoy llena, claro. no quiero nada, no me des nada. Me vacío, ya tengo hambre, mándame algo para yo poder empezar a trabajar aquí a nivel gastrointestinal. Entonces, no es... es empezar por donde tenemos que empezar. Claro. Tengo que corregir intestino, tengo que corregir todo esto. Y yo siempre le digo a los papás, hay 5 características que a mí me parecen muy importantes cuando son chiquitos con selectividad alimentaria. Come por textura, come por temperatura, claro. Come por color, come por combinación. Combinación, yo siempre pongo el ejemplo, tengo el arroz y el pollo. Exacto. ¿Se puede mezclar? No se puede mezclar. Exacto. Como por tamaño, le gusta el hot cake. A mi hijo, el hot cake grande no se lo come. Claro. Se lo tengo que poner chiquito. Sí. Se lo pongo chiquito, se puede comer feliz de la vida su hot cake, ¿no? Entonces, ¿cómo come? Entonces, bueno, generalmente o la mayoría de nuestros pacientes comen crujiente, no mezclado, tamaños pequeños, con ciertos colores, ¿okay? Sí. Y temperatura va a depender, sí, del paciente, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo le digo a las mamás, ok, comencemos por eso. Vamos con eso. Y podemos comenzar con vitaminas, dosis muy bajitas, pero muy bajitas, inclusive subterapéuticas, para que vayamos teniendo esta presentación de la textura, del sabor, del olor, de la sensación a nivel oral, visual, táctil y olfativa de este paciente, de la presentación de la vitamina. Claro. Y vamos poco a poco hasta llegar a la dosis ideal de mi paciente. Entonces, es así, no es, bueno, vamos a hacer un cambio radical. Claro. No. ¿Qué pasa cuando tenemos selectivos alimentarios? Sí tenemos que apoyarnos, no solamente en la parte orgánica, sino también tenemos que ir a la parte sensorial. Es decir, lo ideal es trabajarlo en conjunto con una terapeuta con integración sensorial, claro, que maneje toda esta área. Y también manejarlo en conjunto con nutrición, que nos va a ir dando a nosotros, mira, podemos aquí, balanceamos la alimentación. Come 2, 3 cosas. Bueno, en estas 2, 3 cosas, con estas características sensoriales, voy viendo cómo hago una dieta que sea balanceada, que tenga, claro, los requerimientos para este niño en desarrollo. Sí, porque es bien importante la alimentación en el desarrollo. Entonces, yo sí llegué a pasarla muy mal, de decir, mi hija no come nada, o sea, ¿cómo va a crecer? Claro que me da miedo la anemia, me da miedo que no crezca, o sea, porque en esta edad, pues la alimentación es básica. Pero fíjate cómo es importante, tanto en los suplementos, tanto en la alimentación, no irnos solas. Exacto. O sea, no creernos autodidactas porque la amiga nos lo recomendó. Justo esto que les estamos compartiendo es con la base de acérquense a un profesional, claro, que sepa hacerlo. Con toda esta suplementación que Adriana nos da, te dice hasta, y no porque tengan ningún arreglo ni nada, pero te dice hasta de qué marcas puedes usarlo, porque si no le das un suplemento que puede ser el magnesio que te están pidiendo, okay, pero viene cargado de azúcar, claro, viene con un colorante, viene con algo que
que amalgama lo que trae el suplemento y ya le generó no el beneficio, sino todo lo contrario al niño. Entonces, si te orientas con la persona adecuada, con el profesional que sabe del tema, en una de nuestras consultas era Adriana, me acuerdo que todavía era en Zoom en esa época, era Adriana, una nutrióloga y yo. Y entonces hablábamos de qué le gusta comer al niño. Ok, esto y esto. Bueno, esto se lo puedes suplir con esto y con estas marcas. Porque si tú dices, voy a darle crema de cacahuate, voy a darle crema de almendras. Bueno, pues no cualquiera, porque esta ¿Cuál? sí trae la grasa correcta, no trae la carga de azúcar. Hasta el súper en el que lo tenía que comprar me recomendaba la nutrióloga con la que me sentó. Entonces es muy, o sea, da mucha paz poder sentarte con las indicaciones correctas, con Claro. lo que lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Es que yo considero, desde mi punto de vista, hay que llevarte de la mano. O sea, que llevar al paciente de la mano. Porque cuando iniciamos en este mundo es como mucha información. Claro. Sí, hay mucha información, ¿no? Empezamos a contactar y, como yo digo, hacer nuestra tribu con nuestras mamás, ¿no? En la sala de espera. Sí. Y bueno, y a ti te fue buenísimo con esta marca, pero no quiere decir que obligatorio o mandatoriamente a mi hijo le vaya a ir igual de Exacto. bien, porque puede que mi hijo tenga otras sensibilidades que el tuyo no, o viceversa, ¿no? O tu hijo tolera ciertos alimentos que no son malos. No podemos decir que ningún alimento es malo. O sea, por decirte, le doy crema de almendra, al tuyo le va buenísimo, yo le doy crema de almendra, al mío se trepa por las paredes. Entonces son cosas que tú dices, o sea, ¿no? ¿Cómo? Entonces sí considero que estas mamis, no importa el nivel o los años de camino que lleven recorrido, siempre hay que llevarlas como de la mano. Mira, vamos, Claro. es esto. Siempre les digo, con las vitaminas sí soy un poco particular, porque no es cualquier marca. No es que Claro. yo le digo, anda, cómprate el magnesio donde tú quieras. Donde No, quieras. el magnesio es este, porque no solamente es el tipo de magnesio que ya yo lo leí, ya yo lo estudié, ya yo investigué, sino también es la presentación, cuántos miligramos tiene, en base al peso, cuánto le tengo que dar. Si yo te digo, hay miles de gramajes del magnesio, hay miles. Entonces, no te estoy dando la dosis adecuada y necesaria para tu niño. Claro. Y acabas de decir algo que creo que es muy valioso. No importa la edad. O sea, aunque sean familias que tengan a un niño, que ya no es niño, a un adulto autista, nunca es tarde para iniciar la dieta. Nunca es Sí. tarde para cambiar la alimentación, que aparte se beneficia a toda la familia. Claro. Porque te das cuenta que es el sistema. O sea, el autismo modifica el sistema familiar. 100%. Entonces, Sí. todos estos mecanismos para vivir mejor, para quien padece el autismo, también mejoran a todo el sistema. Entonces, nunca es tarde, porque dices, no, ya está grande y entonces ya no sabe comer de otra forma y ya no va a aceptar que le quite la pasta, ya no va a aceptar que le quite los dulces. No, sí vale la pena intentarlo porque los niños se empiezan a sentir mejor. Claro. Y entonces Sí. ellos mismos se empiezan a aceptar el cambio. Mi hijo ya le ofrece ciertas cosas, entre mañoso y entre que sé que porque se siente mejor, te dice, no, eso no lo puedo comer. Y dices, qué bonito, que ya aprendió que ya eso lo sepa. hace sentirse mal. Claro. Es que sí lo logran. Mira, yo te garantizo, y no importando el nivel de autismo que tenga tu niño, si haces una intervención adecuada en este trípode que te mencioné, logras tener un paciente 100% limpio en la alimentación y puede ir a una fiesta con toda la mesa gigantesca allá enfrente, puede que lo vea, puede que lo toque, pero créeme, el organismo es tan sabio, o sea, yo confío tanto en nuestro organismo, es tan perfecto y tan sabio que él mismo va a decir, no, ya no, no, ya no. Sí, ellos solitos van depurando. Sí, claro. Son sabios. Tú estabas en el tema de pediatría y bueno, algo que nos ayudó mucho a entendernos y que a mí me dio mucha confianza de poder acercarme a ti es que además de ser una gran pediatra, de conocer del tema del autismo, lo vives en tu casa y eres mamá de un chico con autismo, que para mí fue como una guía que iba siguiendo porque yo lo veía en la sala de espera, siempre esperando a su mamá de las consultas y lo veíamos y decíamos, se parece mucho a Elías, ¿no? El tema de los idiomas, veías siempre que lo llevabas con su lonchera, con chayotes, con su alimentación, ¿no? Sana. Y ahora es un muchacho grande, es un hombre. Ya es un Entonces, hombre, sí. no solo tienes la experiencia de la parte profesional, sino aparte eres una de nosotras, ¿no? Es muy bonito poder ir con tu doctora y que le digas, echarnos 3 horas de consulta, porque nos ponemos a hablar, pero de la maternidad, pero de la dieta, pero de tú cómo te estás atendiendo, tú a qué terapia estás yendo y cómo vas en tu matrimonio y qué terapia me recomiendas ahora. Entonces es una atención integral Sí. contigo.
¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo lo llevaste a especializarte en el autismo? Porque fue antes de tener un diagnóstico en tu casa. Sí. Cuéntanos un poco de tu historia en esto. Bueno, cuando yo me gradué de pediatra, donde yo primero empecé a trabajar fue en un hospital que se llama el Hospital San Juan de Dios en Caracas, Venezuela, y es un hospital de curas que atiende personas, básicamente área pediátrica y traumatología, y área de neurología. Entonces yo empiezo a trabajar ahí y yo desconocía, porque uno ve autismo, no sé, 2 horas en los 3 años del posgrado de pediatría, una cosa así, o sea, no sé. Y yo decía, no entendí, uno ve esa materia así como que, ok, ¿no? Ajá. Y sigues. Entonces, había mamás y yo veía a los niños y yo decía, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué hace aquello? Y muchas mamás, yo aprendí de las mamás. Mi primer contacto con el autismo fue a través de las mamás, que eran mis pacientes, y me decían, no, doctora, es que él tiene autismo. Y yo, autismo. Cuéntame un poquito. No, él hace ciertas cosas, tiene estas cosas, le gusta así, no le gusta así, esto lo detona, esto es la crisis, esto, ¿no? Sí. Y entonces ellas me enseñaron mucho cómo abordar a un paciente. No le gusta que lo toquen, por favor empiece así, por favor empiece así, ¿no? Entonces ese fue mi primer contacto con autismo, ¿no? Ya mi hijo había nacido, mi hijo mayor, que es el que tiene el diagnóstico de autismo, ya había nacido, pero estaba bebé, tenía pocos meses, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ok, ¿no? Y fui aprendiendo, yo, voy a echar una leidita que es autismo, pero, ¿sabes? Tú lo ves, yo creo que todas en algún momento, cuando escuchamos la palabra autismo, lo vemos tan lejano. Sí, claro. O sea, como que eso a mí no me va a tocar. Sí. No, eso no es conmigo. Sí. Ese es con el paciente que está allá y yo soy la médico, pero de esta barrera para acá, eso no entra. No, claro. Y yo ya tenía a mi hijo. Sí. Entonces yo decía, bueno, ok, déjame echar. Entonces yo después empiezo a ver a mi hijo. Pero esto ya yo lo he visto. Pero esta conducta y bueno, estaba ahí como que sí, que no, que sí. Y te puedo decir que una de las cosas que a mí más me sorprendió es cuando yo empiezo el proceso de evaluación, cuando yo empiezo el proceso de búsqueda, ¿no? En lo personal, yo lo voy a hablar en mi caso personal, lo sola que yo me sentí. Sí. O sea, lo sola en el mundo. Es como que la única en el mundo mundial que tiene un hijo con autismo soy yo. Claro. Más nadie, ¿no? Más nadie. Eso que yo ya venía viendo pacientes con autismo. Entonces yo decía, no, la gente no me entiende. No, la gente no logra comprender lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y iba al médico y yo decía, bueno, pero, o sea, cuando le dieron el diagnóstico a mi hijo ya yo lo sospechaba, ¿no? Estoy yo con mi hijo, le hacen la evaluación, fue eterna, o sea, fue muy traumática para él, para mí, para el ambiente. Y sí, tiene autismo. Y yo o sea, pero ya va. O sea, con calma, por favor. Exacto, más bonito, con cariño, por favor, ¿no? Sí. O sea, yo así como que, o sea, yo creo que no creo, estoy segura. En ese momento yo tenía a mi hijo aquí en los brazos, él estaba dormido y yo decía, ¿qué me está hablando? O sea, ¿de qué me hablas? No entiendo. O sea, mi cerebro no es capaz de procesar lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces fue eso, iniciar las terapias, ¿sabes? Una terapia aquí, una terapia allá, un terapeuta decía uno, un terapeuta decía otro, 50.000 neurólogos, 300.000 pediatras, 200.000 gastroenterólogos. O sea, que tú dices, la verdad es que es desgastante cuando no tienes el acompañamiento adecuado. Eso es lo que yo considero. O sea, esto de hacer tribu, por eso me encanta esto, de tener esta gente que te entiende, ¿no? Que te dice, mira, sí, se está tirando al piso, sí, ok, pero no te ven así como que, ¿no? Sí. Sino, ok, necesitas ayuda, te paso el zapato que salió 3 kilómetros más allá, ¿no? No te preocupes, quédate con tu hijo que yo te busco tu zapato por allá, ¿no? Sí. Entonces, eso también, o sea, considero que nosotras como mamás, que las 3 somos madres de alguien con autismo, es como un gueto, o sea, tenemos que ser como así, o sea, así. Aquí estamos, sabemos que todas en algún momento nos hemos sentido absolutamente solas, como que somos las únicas en el mundo que tenemos el hijo con autismo, somos las únicas en el mundo que el hijo se le tira al piso y grita, ¿no? Y así como que entre el dolor de saber y entender qué es lo que está pasando, el dolor de las miradas, ¿no? El dolor de tú misma, tu frustración de no sé qué hago, no sé qué hago con esto, o sea, cómo se come, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, es eso. Por eso, para mí, yo trato, en lo posible, de cada vez que llega un paciente conmigo, decirle, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar porque yo sé lo que es estar ese camino sola, yo sé lo que es estar como, ¿para dónde voy? O sea, no habla y quiero terapia de lenguaje.
Ok, pero lleva 6 meses, porque me han llegado pacientes así, con terapia de lenguaje y no hay avance. Pero entonces no duerme, pero entonces no me come, Claro. pero entonces tiene diarreas, pero entonces son unas crisis horribles, Sí. ¿no? Entonces es como que todo este 360 holístico, ¿ves? Que aprendí desde hace pocos años que en este 360 holístico está nuestro hijo, pero también estamos nosotras. Pero si tenemos otros hijos, también está nuestro segundo hijo. Eso. ¿No? Esa parte es Sí, duda. sí, en mi caso Sí. yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, cuando entendí que este 360 somos nosotros 3, yo dije, ok, entonces aquí sí podemos los 3 avanzar, los 3 progresar y los 3 apoyarnos en todo lo que necesitemos. Claro. Oye, tocando el tema de los hermanos, ¿cómo podemos incluir al hermano, ya sea mayor o menor, en todo este proceso? No sé, llevarlo contigo a las terapias para que tú también, bueno, a las consultas, para que el especialista, tú, quien sea, lo involucre, para que le cuente. ¿Cómo podemos hacer como mamá, integrar también y hacer parte a ese hermano para no dejarlo relegado, que aparte no lo hacemos de una manera a propósito? O sea, pero obviamente pues te vas con el hijo que sientes que te necesita más en ese momento, pero cuando volteas y dices, no, el otro también me necesita porque lo estoy dejando. ¿Cómo desde ahora sí que tu punto de vista, tanto profesional como personal, cómo jalas a ese hermano? Soy fiel creyente de la terapia. Fiel creyente, y cuando hablo de la terapia no hablo de ocupacional lenguaje, Sí, no, de la psicoterapia. Sí, también. Sí. Y sí es necesario que la familia completa tenga un apoyo terapéutico, incluyendo el hermano sin diagnóstico. Claro. Hay un libro que habla de mi hermano con autismo y te explica, de acuerdo a la posición que esté este hermano, qué rol va a cumplir, si es mayor, si es gemelo a la par o si es menor. Entonces, de acuerdo a cómo esté este hermano en la dinámica o en la posición de los hijos, va a tener un rol diferente y va a tener unas cargas psicológicas, de deuda, de lo que sea, presentes en él muchas veces sin que nosotras como mamás se lo impongamos. Claro, ¿no? Él solito. Él solito las empieza a agarrar, porque también es parte de la dinámica familiar y pertenece a este núcleo familiar. Entonces, soy fiel creyente de que la familia completa debe tener una intervención terapéutica. Así el hermano, en este caso mi segundo hijo, no esté con el diagnóstico de autismo, él tiene su apoyo psicológico en el cual me ayudó a mí, junto con él, a que él entendiera, porque había como mi segundo hijo, o sea, mi primer hijo es el que tiene autismo, el segundo es el que no. Entonces él me decía, ¿pero por qué a mi hermano sí y yo no? Y porque es que, mamá, tú le tienes más paciencia a mi hermano que a mí. Claro. Y porque yo sí lo tengo que hacer y él no. Entonces, cuando venía esta confrontación, que es normal y esperable en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces yo decía, ok, ¿cómo lo manejo? Necesito aquí un poco más de ayuda, porque no es porque soy tu mamá y te lo digo. Claro. Aquí no funciona eso así. Definitivamente, esa escuela no funciona aquí. Entonces, ahí fue cuando yo busqué apoyo terapéutico y se le empezó a hablar al nivel que él podía. A partir de los 5 años, mi segundo hijo empezó con todo este proceso porque él ya me decía, tenía 5 años, y me decía, ¿por qué él sí, yo no? O sea, yo así como que... no sabes qué contestar. ¿No? Y entonces él empezó con su proceso terapéutico, se le apoyó, se le hizo ver las diferencias con su hermano en cuanto a todos somos diferentes, ¿no? No diferencias en negativo, esto sí lo quiero aclarar, sino que hay cosas diferentes. Como yo le digo, tú hablas mejor español, tu hermano habla mejor inglés. Tú eres buenazo para dibujar, tu hermano es buenazo para crear. Entonces, así como que todos somos diferentes, entonces enseñarles estas cosas y empezar a hacerle ver a él cuáles eran las características propias de su hermano e irlo llevando hasta que él entendiera, es que mi hermano tiene autismo. Entonces ya él sabe, desde hace muchos años, ya mi hijo menor sabe, mi hermano tiene autismo y llega a entender en ciertos momentos, lo logra entender. Hay otros momentos que dice, es que me molesta que mi hermano se defienda o tú me digas, él no puede hacer esto o tengo que apoyarlo porque tiene autismo o le tengo que tener más paciencia porque tiene autismo. Y eso es normal.
O sea, eso es si entre hermanos sin diagnóstico pasa eso, claro. ¿no? Imagínate hermanos con algún tipo de diagnóstico del neurodesarrollo, pues mucho más. Entonces, soy fiel creyente que la familia completa debe acudir a su proceso terapéutico. Nosotros 3 estamos en terapia y creo que ha sido una bendición para nosotros 3 como familia estar apoyados desde ese punto de vista. Sí, claro. Sí, yo también creo. Oye, qué bonito para cualquiera de nosotros que somos simples mortales ver que una profesional preparadísima en el tema también puede abrir ese lado vulnerable de decir, lo sufrí, lo viví, cargué a mi bebé con el diagnóstico y sentí dolor y no sabía qué hacer. O sea, cómo es importante validar en todas nosotras el sí se vale, y creo que hasta es parte importante de tu proceso con todo y todas las herramientas que tú tenías. Porque, bueno, evidentemente después de los años hoy tienes mucho más, pero en ese momento ya tenías el conocimiento médico, ya estabas cercana al tema. Y aún así, parte de tu proceso y de tu duelo fue, tengo que pasar por ahí, ¿no? Tengo que sentir ese dolor, tengo que sentir ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué hacer. Y bueno, van creciendo y tú eres una mamá que ahora ya tiene un hijo adulto dentro del espectro y tendremos mucho que aprenderte. Tendremos mucho que platicar sobre esa etapa, ¿no? De cómo van creciendo y la adolescencia y opciones de terapias. Nos gustaría tener aquí horas y horas para poder exprimir todo tu conocimiento y toda tu experiencia, pero creo que hoy la información que estamos compartiendo ya es muy valiosa para que muchas mamás vean opciones, ¿no? Y muchas familias vean, a ver, existen estas posibilidades para diagnosticar, existen estas formas de abordar, puedo observar todos estos tres pilares para ir dándome cuenta de que algo pasa. Creo que es información muy, muy útil la que nos compartes. Yo de forma personal quiero agradecerte muchísimo el acompañamiento que me has dado, porque no solo has acompañado a mi hijo, me has acompañado a mí, me has acompañado como mujer, como amiga, como mamá, como doctora, como terapeuta. Y bueno, y tenerte aquí sentada para mí es un honor. Es un honor porque sí creo que tener al médico adecuado y que te escuche y que te dé las respuestas que necesitas te cambia el camino del autismo, de cualquier diagnóstico. Claro. Sí. Estar con el médico que te hace sentir que estás en el lugar adecuado. Con el que tú conectas, créeme que, o sea, no siempre con el que conectas tiene que ser el mejor del mejor, porque hay médicos que no tienen todo el background que tú pudieras querer, o que tú estás buscando, pero conectas contigo. Yo siempre le digo a las mamás, cuando les doy las recomendaciones para las terapias, les doy 2 o 3, les digo, llámalas terapeutas. Claro. Porque digo llámalas porque trabajo mucho más con mujeres. Llámalas, con la que tú conectes, con la que tú y tu hijo conecten. Entonces, ahí, dale. Claro. Oye, pero qué importancia, y yo te lo agradezco, te acabo de conocer, pero que acompañes. O sea, no eres nada más una doctora que ve y que diagnostica y que da una receta. Eres alguien que acompaña. Y eso yo creo que nosotras somos lo que buscamos. O sea, un médico que vaya más allá de nada más decirte con qué y cómo y el camino de la medicina, sino que realmente acompañes y que estés ahí para todas tus pacientes. O sea, la verdad es que felicidades. Tú eres la próxima paciente. Yo voy a ser la próxima paciente, ahí me vas a tener. Y estaría bonito serio, tener muchísimas Adrianas Mendozas por la vida, porque cuando uno como mamá escucha estas opciones dices, claro, ¿y cómo llego a esa doctora? Sí, entonces exacto. quiero como Gremlin replicarla y que salgan muchos así, ¿no? Y bueno, al final busquen al médico que les haga sentido, busquen al médico con el que hagan match. Si quieren buscar a Adriana, vamos a tener sus redes. Tiene una cuenta muy interesante, hay muchísimos temas que nos gustaría poder tocar con ella, nos falta tiempo, porque domina muchos temas, y en su cuenta que se llama Aprende de Autismo, síganla por favor, ahí tiene constantemente información, día a día va subiendo, yo soy fan de seguirla, de ver qué hace en su día a día, siempre le aprendo, me siento acompañada a través de las redes con ella y espero que así se sientan también con Tribu Azul, .autismo. Sigan, por favor, Adriana, van a encontrar respuestas. Muchas gracias, América. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, ahí voy. Tengo mucho que aprender. Lo logramos. Ahí voy. ¿Tú cómo te sentiste? Feliz, me encanta. O sea, disfruto esto como nada. O sea, para mí esto es wow. Pues bienvenida a esta tribu, que siempre has estado, pero lo hacemos oficial y público. Gracias por ser parte de esta tribu. No sé si quieras agregar algo más. Mira, una de las cosas que siempre me gusta decir es,
En mi experiencia y en mi opinión totalmente personal como madre, yo sí considero que el autismo, nosotras tenemos la potestad de mejorar la calidad de vida tanto de nuestro hijo como de nuestra familia de acuerdo a las intervenciones y a las decisiones que tomemos. Sí, cierto. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias. hoy y por siempre. Muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo episodio. Por favor, síganos en nuestras redes, tribuazul.autismo, estamos en todas las plataformas, nos encanta tenerlos con nosotros, escríbanos, díganos qué temas quieren tocar, qué opinión tienen de la entrevista de hoy. Hay muchos temas que nos faltaron por tocar. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a estar compartiendo con otras dos mamás. Vamos a estar en la mesa 4 mamás con diferentes historias, Sí. con diferentes situaciones, con diferentes experiencias, caminos, tiempos en el autismo. Entonces va a ser una plática muy rica donde seguramente vamos a poder coincidir tú con la historia de alguna de De esas alguien. 4 mamás. Si tú nos estás viendo, recomiéndanos, síguenos y por favor, quédate hasta el final porque algo va a tocar tu historia. Muchísimas gracias. Gracias. Y juntos avanzamos. Gracias, tribu. Esto fue Tribu Azul, el podcast que te abraza en el camino del autismo. Con Estefanía Uribe y América Sayavedra. Juntos avanzamos en tribu. Azul es la lluvia, es el mar.